Vamos a seguir la serie que se ha tocado. La serie tiene por nombre El regreso del rey. Y la semana pasada, la pastora Irene tocó el tema titulado Resistiendo con firmeza. ¿Se acuerdan? Resistiendo con firmeza. Y una de las enseñanzas que planteó fue que debemos mantenernos firmes a pesar de las pruebas, a pesar de qué más, a pesar de las enfermedades, a pesar de las tentaciones. Teníamos que mantenernos firmes. ¿Cómo te vas a mantener, mi hermano? Firmes y adelante, dice un himno cristiano. Huestes de la fe, ahí está. Con esas canciones me crié yo, ¿no? Porque en algún momento yo fui tierno. No puedo decir que he sido pequeño porque parecería que no pasó el tiempo. Tierno. El día de hoy vamos a continuar con la serie El regreso del rey. Y el tema que he puesto por título dice: los riesgos de la ociosidad. ¿Qué le parece? Y vamos a seguir con la segunda carta del apóstol Pablo, que está en Tesalonicenses. Y para ello vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que su palabra pueda ser veraz, pueda cumplir por el propósito que ha sido creado. Transformarnos, motivarnos, redarguirnos, y si tiene que corregirnos, pues ahí estamos, ¿no? Amado Padre, te damos la gloria y la honra a ti sobre todas las cosas. Señor, deseamos que nuestro corazón esté preparado para que tu palabra como semilla germine y dé fruto al 100%. Señor, que nada pueda obstaculizar mi atención o la atención de la iglesia para que podamos estar atentos a lo que tú deseas ministrarnos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de aquel que hizo posible nuestra salvación, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 13, es lo que vamos a estar manejando en esta mañana. Y como debemos recordar que esta segunda carta a Tesalónica no fue tan distante de la primera, ¿ok? Pablo va a hacer un llamado en esta segunda carta, va a hacer un llamado a la oración, pero la oración para que la palabra del Señor corra. Vamos a ver qué dice el primer versículo del capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, y eso estás abriendo ahorita en monitores, ¿ok? Y dice la palabra del Señor de esta manera: amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor, ¿qué cosa? Se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando llegó a ustedes. ¿Qué está pidiendo Pablo allí? Que la palabra del Señor fluya, corra, no se detenga, no haya impedimento de que no pueda ser predicado. Pero él dice, así como cuando llegó a ustedes. ¿Y cómo llegó a Tesalónica? ¿De qué manera? Bueno, vámonos a ver Primera de Tesalonicenses 1, 6 y 8, y ahí no va a decir de qué manera llegó allí. ¿Y por qué Pablo dice ojalá sea de esa manera? Primera de Tesalonicenses 1, 6, 8 dice: y vosotros vinisteis a hacer ¿qué cosa? Imitadores ¿de quién? De nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo
del Espíritu Santo. Debemos recalcar, hermanos, debemos recalcar que en ese momento los de Tesalónica no estaban pasándola chévere. No estaban esperando el verano para irse a la playa. No. Estaban en plena tribulación, en plena persecución. Pero dice que en medio de esa tribulación, la palabra fue recibida con gozo. Y ese gozo solamente lo pudo haber dado el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Ahora, en el versículo 7, sigo avanzando. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros, ahí está, ven, mira cómo corría la palabra, ven. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Es por eso que Pablo le dice, oren para que la palabra del Señor fluya de tal manera como fluyó con ustedes. Oren por eso. ¿Se dan cuenta? Ahora, recuerden que estos hermanos no estaban, ¿qué cosa? No estaban pasándola bien, ¿ok? Ahora, Pablo le recuerda la manera como los de Tesalónica recibieron la palabra, pero pedía que intercedieran en oración para que nada detenga, ni peligro, ni tentación, ni angustias. Por eso que le decía, mantengámonos, ¿qué? Firmes. Ahora, pero también él escribe para que la palabra del Señor sea honrada. ¿Qué cosa quiere decir honrada? ¿Qué quiere decir honra? Es reconocer que la palabra sea, sea exaltada. Entonces ellos están diciendo, oren también para que la palabra del Señor sea exaltada. ¿Y cuándo es exaltada la palabra? Cuando hay una transformación de alguien. ¿No es cierto? Ahora, mucho cuidado con esto. Para que la palabra del Señor sea exaltada. No sea exaltado quien lleva la palabra del Señor. ¿Me están entendiendo? Él está diciendo que la palabra del Señor, Enrique, la palabra del Señor sea exaltada. Que cuando las personas vayan a escuchar la palabra, sea la palabra del Señor sea exaltada. Glorifiquen al Señor por la palabra. Pero pareciera que estos tiempos, la palabra no es exaltada. La gente no está yendo a escuchar la palabra. ¿A quién están yendo? Están yendo a exaltar al que lleva la palabra. Cierto. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso que Pablo dice, oren para que la palabra corra, pero también que la palabra sea exaltada. ¿Cómo vas a llevar tú la palabra, hermano? Buscando que la gloria y la honra sea del Eterno. ¿Cierto? Ahora, en el versículo 9, miren lo que sucede. ¿De qué manera ellos exaltaron la palabra? En el versículo 9 de 1 Tesalonicenses 1, dice, pues no dejan de hablar de la maravilla, de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí estaban ellos reconociendo de qué manera la palabra transformaba, la palabra libertaba, la palabra que cambiaba. ¿Se dan cuenta? Ellos glorificaban al Señor, glorificaban a la palabra. ¿Por qué? Porque estos personajes llegaron a renunciar hasta de sus propios ídolos. Y la gente decía, ¡wow! ¿Qué es eso? ¿Qué está sucediendo ahí? Por eso que la palabra corría, porque la gente veía que había un cambio en la persona que
recibían a Jesús. Pregunto yo, ¿tu vida produce cambio en otras personas por lo que tú estás siendo transformado? ¿Ok? Entonces, que la palabra del Señor sea honrada, sea exaltada. Ahora, hay algo más. Él también está orando o pide oración para que sean liberados ¿de qué? De la gente perversa. Pablo se encontraba en Corinto, un mundo endurecido por el desenfreno. Corinto era conocido por su libertinaje sexual. Era una ciudad muy dura de creer. Sin embargo, su deseo de Pablo era plantar iglesias allí en esos lugares donde eran difíciles. No quería solamente tesalonicenses, quería en lugares donde era más difícil convertirse. Y él eligió Corinto. Por eso que él está pidiendo que oren, ¿para qué? Para que esa gente sean tocados por él. Pero hay algo interesante, mi hermano. Algo que nosotros tenemos que entender. Hay gente que normalmente tú le predicas y le predicas y le predicas y no pasa nada. No pasa nada. Son tercos, ¿no? Son tercos. Y posiblemente tú conoces uno de ellos. Tú le predicas la palabra y nada, ¿no? Y ya no hay forma de hacerlo. Pero hay algo que uno tiene que entender. Hay gente que sí va a cerrar su corazón. La gente posiblemente te acepte venir a la iglesia, pero en este momento están diciendo, cónchale, mejor me hubiera ido a otro lado. Y encima salió el sol, ¿yo qué hago aquí? Yo me vine porque estaba lloviendo y ha salido el sol. Y hermanos, ¿saben? Llego acá a la iglesia y veo dos jóvenes y los saludo. Y yo me alegro porque dos jóvenes de la talla de ellos, uno de ellos me dice, he tomado mis años de vacaciones en el Señor, mi año sabático, 10 años sabáticos, y está aquí. Y el otro viene, dice, bueno, él dice como quien le voy a hacer un servicio al Señor, voy a acompañarlo. Y yo tuve que decirle algo. Yo le dije, mira, tú no estás acá porque quisiste. Él está acá ¿por qué? ¿Por qué están acá ellos? Porque el Señor los está llamando, hermanos. Evidentemente. Y a veces el Señor nos llama como ¿qué? Con lazos de amor. Y a veces tenemos que tener el corazón sensible cuando el Señor está tocando nuestro corazón. Porque el Señor nos llama porque nos ama. Pero cuando uno comienza a endurecer el corazón, el Señor va a necesitar ¿qué? Otros métodos, ¿no es cierto? Pero venir a la iglesia no es venir al Señor, hermanos. Venir a la iglesia es venir a congregarse con los que alaban al Señor y todos en un mismo espíritu. Pero venir al Señor es venir a entregarse y crecer en Él. Y cuando alguien me dice, hermano, estoy contento porque nuevamente estoy dando un curso de academia bíblica y estoy empezando de cero, yo digo, Señor, qué lindo es escuchar a la gente que sirve con gozo al Señor. Qué hermoso escuchar de ellos decir, estoy empezando de cero otra vez. A Jonathan, da alegría. Y algo importante, Pablo oraba para que esa gente que eran judíos, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, entendían el mensaje del Señor. Pero ellos no querían escuchar el mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Pablo para ellos? Que Jesús era el Mesías y ellos no querían hacerlo.
¿Y saben algo? Quizás Pablo sabía que los de Tesalónica no podían estar con él, acompañándolo en su ministerio. Pero él sabía que hay una oración de intercesión poderosa que puede hacer que las cosas sucedan. ¿Cierto? Y es algo que nos debe a nosotros también llamar la atención. ¿Ok? Porque nosotros aquí somos unos grandes intercesores. Y Pablo sabía que si una iglesia o un cristiano apoyaba en oración, también era de utilidad. ¿Cierto? En el versículo 32 de Lucas 22 dice, porque Jesús también intercedió, le dijo a Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué está diciendo Pedro? Así como Jesús rogó e intercedió, nosotros tenemos un ministerio. ¿El ministerio de qué? De la intercesión. En realidad, él pidió de Pablo por oración, por Pedro, oración. ¿Ok? Hermano, quizás nosotros no podemos ir a acompañar a esos lugares donde en este momento es complicado predicar el Evangelio. Quizás nosotros no podemos estar allá en esos lugares donde ser cristiano es difícil. Sin embargo, nosotros podemos hacer eco a esa palabra de intercesión a través de la oración. Hay una organización que se llama la Lista Mundial de la Persecución. Ellos proporcionan un análisis objetivo de la situación por la que atraviesan millones de cristianos en países donde la persecución es alta, muy alta y extrema. Ellos dicen que alrededor del mundo hay 360 millones de cristianos que sufren niveles altos de persecución y discriminación por su fe. Enfrentan opresión, incluso violencia, son amenazados, rechazados, son presionados para dejar sus creencias, sus iglesias son asoladas y en muchas de ellas son cerradas. Hermanos, quizás nosotros no podemos estar allá, pero nosotros no podemos hacernos oídos sordos a eso. Y Pablo pedía oración para que lo acompañaran, para que esa gente que no tenía interés del Evangelio, pero estorbaban el camino, el Señor oraba por ellos. Que haga algo. Hermanos, nosotros, si bien es cierto, no podemos estar allá, no podemos hacer oídos sordos. Tenemos que orar por ellos. Por cada lugar, por cada hermano que allí la está pasando difícil. La iglesia de hoy tiene que ponerse a tono con esas personas. Hay millones y millones de personas que por su fe son perseguidos, son discriminados y son muertos. ¿Qué va a hacer el cristiano de ahora? Interceder por ellos. Hay un ministerio. Y que esto no sea algo que escucharon hoy y hagan lo suyo, hermanos. Hagan lo suyo. Nosotros tenemos un ministerio y es el misterio de ¿qué? De la intercesión. Ahora, otra de las cosas por el cual Pablo escribe es para darles ánimo y fortaleza. Y eso lo vemos en el versículo 3 al 5.
de Segunda de Tesalonicenses 3. Y dice, pero el Señor es fiel y los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. O sea, era una iglesia obediente. Era una iglesia obediente. Los estaba fortaleciendo por las cosas que ellos estaban viviendo en ese momento. Sigue. Que el Señor les guíe el corazón y su entendimiento total y una expresión plena de amor de Dios. Y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Les va a recordar que el Señor es fiel. Les va a recordar que el Señor es fiel. Hay momentos, hermanos, en nuestra vida donde pareciera que hemos entrado a un túnel oscuro y no acaba. Ya ahí vamos. ¿Cuándo acaba esto? No se oye, no se ve luz en el horizonte. Y a veces en ese momento, ¿qué pasa con nuestra fe? Se tambalea, ¿no es cierto? Cuando hay momentos difíciles en nuestra vida y tiene tiempo allí, nuestra fe comienza a ser tocada. ¿Será que estoy bien? Primero te culpas, te crees pecador. Primero crees tú que porque no estás al día en la ofrenda, te está pasando eso. Pero hay algo, hermanos. Hay momentos en nuestra vida que pasamos donde la respuesta del Señor tarda. Y allí es donde Pablo le dice, tranquilos, no se muevan, manténganse firmes. Y ahí es donde él le dice, la perseverancia con paciencia, que proviene de quién? Que proviene del Señor, ¿no? Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo les da, ¿no es cierto? Les va a recordar que el Señor es fiel en momentos de dificultad, en momentos donde las circunstancias apremian, dudamos a veces de la fidelidad del Señor. Y Él dice, no, manténganse fiel. Timoteo 2:13 va a decir, si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. En momentos donde las fuerzas se escasean, Él nos fortalecerá. En ese momento Él les dice, manténganse firmes, no se dejen mover por lo que ven, no se dejen mover por lo que escuchan, no se dejen mover por palabras persuasivas y extrañas filosofías. Hermanos, estemos muy pendientes. Y Pablo les da palabra de consuelo y ánimo. Y por último, Pablo va a llamar la atención al perezoso. Y obviamente aquí hay muchas cosas que se pueden tocar. Pareciera de que en una primera carta donde Pablo toca este tema, no lo tocó de una manera correcta o fue muy superficial, porque la segunda carta va a tocar un tema que ya lo había tocado en la carta anterior. ¿Sí? Aquellos que no trabajaban. Y no es que no tenían trabajo, sino que no querían trabajar. ¿Ok? Y me hace eco una hermana que me dice, ya conseguí trabajo. Qué bueno, ¿no es cierto? O sea, quería trabajar, quería una oportunidad,
Y ahora está contenta, ¿por qué? Porque ya tiene trabajo. Y ok, ahora, mira lo que escribe Pablo en la primera carta. Pablo escribe en la primera carta lo siguiente: hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. ¿Qué cosa es amonestar? Llamar la atención. Oye, ¿ah? ¿Qué? Corregir, ¿qué más? ¿Ah? Exhortar. ¿Y qué es exhortar? Amonestar. Regañar, ¿será regañar? Es como hacerlo reflexionar también, ¿no? Entonces, dice él, ¿no? Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Ahí quedó. Alienten a los tímidos. Ahí quedó. Cuiden con ternura a los débiles. ¿Quiénes podrían ser los débiles ahí? Bueno, podrían ser los discapacitados, ¿no? Podrían ser las viudas. ¿Quiénes más podrían ser los débiles? Los infantes, ¿qué más? Los débiles en la fe. Los débiles, ¿ok? Pero aquí está hablando de trabajo. Bueno, débiles en la fe. Pero mira cómo viene la segunda carta. Porque parece que en la primera carta lo tocó así, una pincelada. Pero sucedió algo que las cosas se pusieron peludas. Pensé que las cosas sucedieron y se pusieron como que, ¿qué? De tal manera que no espero más tiempo y la segunda carta. Y aquí parece que va con toda la artillería. Dice: ahora, hermanos, amados, les damos el siguiente mandato. En nombre, no en mi nombre, en el nombre del Señor Jesús. Pablo, ¿cuál es ese mandato? Aléjense de todos los creyentes que, ¿qué? ¿Creyentes? No son los incircuncisos, no, los creyentes que llevan vidas ociosas, que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. ¿Qué le parece eso? Se fue con todo. Se fue con todo. En la primera carta, sí, pip, ya está. Tímidamente, perezoso y ya. Pero parece que no fue suficiente. Ahora le dicen, bajo un mandato, aléjense, huyan de todo creyente que lleva una vida ociosa y que no sigue la tradición. ¿Pero cuál es esa tradición? Primera de Tesalonicenses 2:9 dice: ¿acaso se acuerdan? Es en la primera carta. ¿Acaso se acuerdan, amados hermanos, cuando trabajamos entre ustedes día y noche, nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de ¿qué? De no ser una carga para ninguno de ustedes, mientras le predicamos la buena noticia de Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál era la enseñanza? Que tenían que trabajar. ¿Acaso no estaba con ustedes trabajando? Acá pareciera, hermanos, una de las teorías, ¿por qué sucede esto? Una de las teorías es que parece que Pablo, cuando estaba allá en la Tesalónica, trabajando, se dio cuenta que habían unos que se hacían ¿qué? Los paisa, ¿qué más? Los Willy, los Misiu, ¿ok? ¿Ah? Ajá, se hacían los locos. Bueno. Entonces, estaban predicando la palabra y por predicar la palabra
Algunos quizás, ¿me entiendes? Predicaban la palabra y por predicar la palabra no tenían tiempo para trabajar. Entonces no trabajaban. Pablo se dio cuenta. Pablo, ¿me entiendes? La unción se dio cuenta y él dice, yo voy a trabajar. Voy a trabajar, además, día y noche. ¿Por qué? Para que estos fascinerosos sepan que aunque tengo que predicar la palabra, tengo que trabajar y tengo que ganarme el pan. ¿Qué te parece eso? Parece que Pablo había visto eso. Se dio cuenta. Y entonces que en la primera carta él dice, reprendan a los ociosos por si acaso, y cambió de tema. Pero parece que estos hicieron los ¿qué? Los locos, los sordos. Y comenzaron a hacer las suyas. Entonces, ¿qué sucede? Él dice, un momentito, hermanos, con esos fulanos no se junten. Aléjense de esos creyentes que llevan una vida ociosa, que no siguen las tradiciones recibidas por nosotros. Y ahí le dice, ¿no? ¿Acaso cuando estábamos allí con ustedes no trabajábamos día y noche y nos esforzábamos para ganarnos la vida? ¿A fin de qué? De no ser carga para ninguno de ustedes mientras predicábamos. O sea, el hombre estaba predicando y estaba trabajando. ¿Ok? Mira esto. Pero en el versículo 12, vamos a ir acá, mira, ve. Esta parte es bonita. En el versículo 12 de Primera de Corintios 5, mira lo que dice. Es que ellos se la sabían, ¿eh? La sabían. Dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ay, qué lindo. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Qué lindo, ¿no? Apúntate ahí. Ténganle mucho respeto y de todo corazón muéstrenle su amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. O sea, le estaba dando una instrucción a la iglesia para que esos líderes sean reconocidos. Pablo estaba de camino. Yo no soy de esta iglesia. ¿Puedo decir esto? Yo no soy de por aquí. ¿Qué pasa, hermanos? Pablo, como sabía que él no iba a estar, él decía, ¿sabe qué? Con esos predicadores, hónrenlos, ayúdenlos. Ellos se están dedicando a ministrarlos. ¿Ok? Pero Pablo dijo, mientras yo esté allí, yo voy a trabajar para muestra de que también se puede. Pero pareciera que estos personajes leyeron el versículo 12 y dicen, amados hermanos, honren a sus líderes. Yo quiero ser uno de esos. ¿Ok? Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón muéstrenle amor por la obra que realizan y vivan todos en paz. Y pareciera de que eso fue. Digo, oye, esto está chévere. Si me van a dar, ya no trabajo. Yo pregunto, ¿eso es familiar en esta época? ¿Eso es familiar en esta época? ¿Cuántos han dedicado ya no a buscar trabajo ni a hacer empresa, sino a desarrollar iglesias para que se pueda vivir a través de las iglesias? Esto no es nuevo, hermano. Esto ya venía anunciándose. ¿Ok? Ahora, Pablo dice en el 9, segunda de Tesalonicenses 3:9, dice, por cierto, teníamos derecho a pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir.
Pablo tenía derecho a que pueda ser atendido. Pero él dijo, yo no quise agarrar ese derecho. Traté de trabajar. Pero pareciera que esos derechos ahora se lo impone la gente. ¿Te das cuenta? Incluso dice que él, esta cosa es espectacular. Esta cosa es espectacular. Mira lo que dice en el 14. Tomen nota. Dice eso. Tomen nota. De quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta, aléjense de ellos. ¿Para qué? Para que se avergüencen. Pero eso sí, no lo vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano. En otras palabras, hermano, sucede esto. Cuando hay ese tipo de personas, pueden haber dos cosas. La lógica, ¿no? Se mal acostumbró por algo que entendió mal. ¿Ok? Se mal acostumbró y comenzó a vivir de la palabra. ¿Se da cuenta? Y ese malacostumbre se tiene que desacostumbrar. Y eso no es fácil. ¿No es cierto? Ya se vuelve un hábito. Entonces, no lo trates mal. Apártate para que se avergüence, pero trátalo de rescatar, porque es un hermano. ¿No es cierto? Sucede a veces de que quizás a veces nosotros, los hermanos, no quiero decir iglesia, pero a veces los hermanos, cuando vemos a una persona en necesidad que vienen a pedirnos, uno les da con amor. ¿No es cierto? Y viene otra vez y otra vez le da con amor. ¿Te das cuenta? Y le das una, le das tres, le das cuatro. ¿Y ya qué sucede? Oye, así está buena la cosa. Está buena la cosa. Pero ¿quién lo acostumbró? ¿Quién lo acostumbró? Nosotros. ¿Quién lo castra en su capacidad de desarrollarse? Nosotros mismos. ¿No es cierto? Por eso que no lo podemos decir, no. Lo tenemos que tratar ¿con qué? Con amor. Y ver si es bueno. Porque si tiene una minusvalía, sí podemos ayudarlo. Pero si tiene toda la capacidad para hacer algo y no lo hace, ¿qué vas a hacer tú? Con la palabra del Señor tienes tú para redarguirlo y corregirlo. ¿Cierto? Llevarlo a un camino correcto. Conocí a una señora que había caído en necesidad y las personas la ayudaban. Pero mira lo que decía esta persona. Ella decía, yo no me gusta que me den. Le decía la misma persona. Yo sé coser, yo sé lavar, yo sé limpiar. Déjeme hacer algo en su casa. No quiero recibir si es que usted no me permite hacer algo en su casa. Quiero pagar eso. ¿Qué tal? Y esa señora dice que recibía mucho más de lo que pudo haber recibido en una ofrendita, en una limosna. Y le decía, y la gente me quiere dar, yo le digo, sí, pero déjeme hacer algo en su casa. Y la gente lo llevaba porque tenía una actitud de ¿qué? De trabajo, de hacer algo, de salir para adelante. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿podemos nosotros ayudar a la persona? Sí. Pero hay que estar muy pendiente de que no vaya a ser una costumbre que nosotros mismos le impongamos. Y aquí Pablo se vio con una realidad de que la gente dejó de trabajar y comenzó a ¿qué? A buscar otras cosas en vez de trabajar. Pero había otra cosa por el cual un comentarista decía
de que en ese entonces se habló mucho, y eso está en la primera carta de Tesalonicenses, se habló mucho de la venida del Señor, que ya estaba pronto. ¿Te das cuenta? Y se habían estudiado tanto eso y había una mala información que ellos decían que el Señor venía pronto. Y si viene pronto, ¿ya para qué trabajar? ¿Para qué voy a hacer una empresa? Si mi Cristo viene. ¿Ah? Oye, pero ¿puedes trabajar en qué? ¿Te das cuenta? No, mejor. Y como había gente que estaba dispuesta a ayudarle, más fácil por eso. Entonces, y te digo una cosa. La situación a veces de que ya viene Cristo, ya viene Cristo, ya viene Cristo, nos podemos hacer una mala referencia y nos da un desánimo para salir adelante. Yo me acuerdo en la época de la pandemia, y la pandemia era un ejemplo de que ya viene Cristo. ¿Cuántos pensaron que era ya el juicio de Dios en la pandemia? ¿Cierto? Y pensaban que si salían del país, el juicio no les alcanzaba. Es un juicio para Venezuela. Y otros se llevan para allá. Trajo el juicio para acá. Hermanos, y en mi casa, con mi esposa hablamos justamente de esto, que los próximos tiempos, que son una de las señales, pacatín, pacatán. Y Daniel, que era más pequeño, escuchaba. Escuchaba. ¿Y saben qué pasa, hermano? Empezó a deprimirse. Y a veces cuando hablamos, qué cosa, bueno, si llego a terminar, bueno, si me llego a casar, porque él lo tomaba literal, ya, mañana, ¿para qué me voy a bañar si Cristo viene? Algo así, ¿no? Algo así. ¿Y qué sucede, hermano? Cosas mal informadas, puede llevarnos a nosotros a distorsionar el camino del Señor. En estos tiempos, hermanos, sabemos que Cristo viene, ¿cierto? Ya estamos a la puerta, pero nadie sabe cuándo es. Por lo tanto, no podemos tirarnos al abandono, hermanos. Tenemos que seguir para adelante, ser emprendedores. Hay muchas formas de la gente poderse valerse. Y no decir, bueno, Cristo viene, ¿ya para qué? ¿Te das cuenta? No, hermanos. Y es una de las cosas que el Pablo tuvo que poner una carta muy seria para llamarle la atención a esa iglesia de Tesalónica que de un momento dado no quiso trabajar y quiso vivir ¿de qué? De la gente que de buena voluntad lo hacía. ¿Ok? Hermanos, yo quiero cerrar esto porque en estos tiempos, mis hermanos, hay informaciones de la venida de Cristo. ¿Ok? Cada evento que sucede ya está. Ahora sí. Y entonces viene por allá, por China. Ya, viene por China. Mire, no, viene por Israel. No. Y viene un tsunami en Nueva York. No, ya está en Nueva York. Entonces la gente está así, ¿no, hermanos? Cuando venga, la Biblia dice, van a haber cosas puntuales por el cual va a suceder. ¿Cuál es nuestro papel como iglesia? Seguir para adelante. ¿Cuál es nuestro papel como cristiano? Trabajar en la obra, hermano. ¿Ya para qué? Cristo viene. No. El servicio del cristiano tiene que intensificarse
aún sabiendo de que Cristo viene. ¿Cierto? No dado, ya Cristo viene, ¿para qué? Ahora es que vale. Ahora es que mi vida tiene que ser que consono con lo que yo estoy predicando y con lo que yo estoy recibiendo. ¿Cierto? Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos la gloria y la honra a ti. Señor, corrígenos unas malas interpretaciones que quizás tenemos a través de tu palabra, que nos quitan, Señor, el enfoque por el cual hemos estado aquí, por el cual tú has permitido que te conozcamos. Señor, hay lugares donde realmente tu palabra es inaccesible. Señor, oramos para que personas a las cuales tú designas sean revestidos con tu poder, para que cuando estén allá sean fortalecidos, Señor. Y que tu palabra, como decía Pablo, corra por todas las latitudes. Señor, que no haya impedimento. Oramos por esta iglesia, Señor. Levanta gente idónea para que haga uso del poder de la intercesión, para que tu palabra corra por todo Venezuela, Señor, y que no haya ningún impedimento. Que la buena palabra sea multiplicada en cada corazón de nosotros. Amado Dios, bendice a los líderes. Bendice a aquellos que ponen su pasión, su tiempo, su interés por servirte. Fortalécelo, Señor, porque sabemos que en cada día siempre son ellos acechados. Amado Padre, por nuestros pastores, úngelo, Señor, para que puedan ellos con denuedo llevar y predicar tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.